La enseñanza, como vieron en la portada, vamos a hablar de un tema hermosísimo que la Biblia nos muestra en el libro de Éxodo, que es un lugar de encuentro que Dios estableció con su pueblo Israel. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y que nos permita entender su palabra también, así como nos bendijo en la alabanza. Padre bueno, te pedimos de tu Espíritu, Señor, que tú nos instruyas, que ese lugar de encuentro quede claro, Señor, para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, permítenos explicarlo y entenderlo a cada uno de los que estén participando como oyentes en este mensaje, te lo suplicamos. Amén. Bueno, vamos a ver cuál es ese lugar. En Éxodo 40, versos 1 al 2, dice la Biblia: Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Era un lugar en el cual ellos debían de levantarlo, debían de prepararlo, y era un lugar en el que se iban a reunir con Dios. Todo el pueblo iba a ir a ese lugar y Dios iba a visitar en el tabernáculo. Iba a ser un lugar de encuentro con Dios y su pueblo. Dios más su pueblo, un lugar especial, un lugar escogido por Dios, un lugar en el que Dios se iba a glorificar, a mostrar, y en el que le iba a hablar a cada persona que fuera con un corazón humilde, que quisiera acercarse a Dios de una manera adecuada. Y de manera introductoria hay una anécdota que nos refleja la importancia de este lugar. En uno de los viajes que tuvo la reina Victoria por sus dominios, visitó la humilde casa de una mujer pobre pero muy piadosa, muy fervorosa, creyente en Dios, consagrada. Y sus vecinos, que eran incrédulos, en ocasiones se trataban de burlar de ella. Y en una ocasión le preguntaron: Granny, ¿cuál ha sido el invitado de mayor honor que tú has tenido en tu casa? Ellos sabían que la reina sido hospedada y había sido invitada por ella, que había sido recibida la reina ahí, y esperaban que la fervorosa creyente les contestara obviamente que Jesús. Y ella le contestó: el huésped más honorable que yo he tenido en mi casa ha sido la reina. ¿La reina, dices, Granny? Entonces esta vez te hemos atrapado. ¿Y en dónde dejas a Jesús, de quien tú tanto hablas? ¿Ya no es él tu huésped? ¿Ya no estás tú con Jesús? Y de manera inmediata la respuesta de Granny fue tan rápida como bíblica. Ella les contestó: no, Jesús no es mi huésped, Él vive aquí y está conmigo siempre. Ella había hecho de su casa, de su hogar, un lugar de encuentro con Dios, y decía: Él vive aquí. Él no es un invitado como la reina que alguna vez pudo venir y yo tuve el privilegio de recibirla y atenderla, sino Jesucristo está siempre en mi casa. Y es exactamente lo que Dios quería con ese tabernáculo, una tienda donde Él estuviera glorificándose, donde estuviera mostrando su gracia, su poder al pueblo, y tenía muchas características que lo hacían especial y que nos dejan enseñanzas a nosotros para poder comprender mejor a Dios. Y vamos a ver por qué era especial ese lugar de encuentro, que era el tabernáculo. En primer lugar, por los nombres. Tenía varios nombres. Un lugar tan majestuoso, tan sublime, tan importante, no podía ser descrito solamente con un nombre. Tenía varios nombres. Y el primero de ellos era el tabernáculo del testimonio. Y le llamaban así porque ahí depositaron los testimoniales de Dios en los milagros que Él hizo por su pueblo. Éxodo 38, 21, vamos a ver uno de los muchos pasajes disponibles. Dice: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Fíjate cómo les habla. La Biblia dice que era el tabernáculo del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, en ese tabernáculo se guardaba el testimonio de Dios. ¿Cuál era el testimonio? Aquellas cosas que Dios había hecho por Israel y que los hacía únicos comparado con el resto de los pueblos. Por ejemplo, Dios les había escrito los 10 mandamientos con su dedo, y Él con su caligrafía los escribió en tablas de piedra y estaban guardados en la parte más sagrada, que era el arca del pacto. También había una vara que reverdeció en un milagro que Dios hizo para mostrar la elección de Dios para el sumo sacerdote, que era Aarón. En una ocasión, y lo vamos a ver más adelante cuando estemos en el libro de Números, muchos religiosos empezaron a decir que ellos eran los que debían de estar en el lugar y querían el liderazgo carnalmente. Y lo mismo que pasó en aquel entonces puede llegar a pasar en nuestros días. Entonces Dios les dijo que sacaran una vara y
y dijo que él iba a mostrar con un milagro a quién escogía. Y todos ellos pusieron una vara y al día siguiente la vara que puso Aarón reverdeció. Esto es, hay vida, hay bendición y hay gracia de parte de Dios para con Aarón. Y al que yo escojo para que él sea mi sumo sacerdote es Aarón. Y esa vara se guardaba en el testimonio de Dios. De tal manera que estaba en ese lugar, era algo que reflejaba la elección de Dios. Estaba el libro del pacto, estaba la ley de Dios, estaba el maná también guardado en ese lugar, hablando del testimonio enorme y precioso que Dios tuvo para con su pueblo, dándoles de comer un alimento especial, dándoles todo lo que ellos necesitaban. Y los objetos de mayor milagro y de testimonio de la relación de amor de Dios con Israel estaban guardadas en ese lugar sagradísimo. También, además de ser el lugar del testimonio, o el tabernáculo del testimonio, se le llamaba templo de Jehová. Vamos a ver un pasaje en 1 de Samuel 1:9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla a un pilar del templo de Jehová. Esto quiere decir un lugar en donde Dios moraba. En ese lugar era el templo de Dios. Él moraba entre dos querubines, que era la parte más sagrada de ese templo, que se ponía en un lugar que se llamaba lugar santísimo. Y estaban dos querubines postrados ahí dando una idea de adoración y de rendición a Dios. Y era el lugar más sagrado donde Dios estaba físicamente, su presencia, el templo de Dios. El lugar donde no era como muchos otros templos, que no había ningún Dios realmente adentro, sino el único templo en el mundo donde había un Dios real y estaba físicamente Dios ahí. También en otras ocasiones se le llamó el oráculo, que se refiere al poder sobrenatural que había de parte de Dios para contestar preguntas. Y cuando una persona llegaba con una aflicción, llegaba con una duda, decía algo que para la persona era importante, y en el lugar santo había un milagro que ocurría en el cual Dios daba testimonio y decía cuál era la mejor elección o cuál era la forma adecuada en aquello que tú le preguntaras. Era el oráculo, pero no solamente pasaba en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento pasa no nada más en el templo, sino en toda persona que esté consagrada a Dios en el templo de su corazón. Y vamos a tomar aquí un pasaje del Nuevo Testamento en Juan 14, versos 16 al 18. Dice Jesús hablando del milagro que él iba a traer: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está diciendo Cristo que Él iba a mandar al Santo Espíritu de Dios, que es Dios mismo, y que iba a estar en nosotros. No solamente cerca, sino que iba a estar en nosotros. De donde nos está enseñando que ahora en el Nuevo Pacto hay una oportunidad enorme de que no sea el templo algo físico, sino de que el templo sea nuestro corazón, y que esa dirección que había antes en el lugar santo, esa claridad que Dios daba de qué camino escoger, por dónde ir, etcétera, Dios la pudiera dar a cualquier corazón que quisiera ser humilde, que quisiera ser sensible, y que Él nos iba no a dejar huérfanos, sino a ser un buen padre que nos iba a dar la guianza, la ayuda, nos iba a tomar de la mano, iba a venir a nosotros, nos iba a guiar, nos iba a consolar, iba a ser el consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero es que si tú quieres apartarte del mundo y volverte a Dios y tener tu corazón no para las cosas del mundo, sino para Dios, Él puede hacer ese milagro también en ti. A una niñita, porque finalmente los milagros no son para adultos, sino son para todo ser humilde, que había perdido recientemente a su madre, le preguntaban a ella: ¿qué haces ahora que no puedes ir con tu madre cuando tienes problemas? Como llenos de compasión la gente: pobre niña, antes iba con su madre, ahora ¿qué hace? ¿Cómo le hace la niña? Y la niña calmadamente les contestó: voy a Jesús con mis problemas ahora. Él era amigo de mi madre y Él es mi amigo también. Y Él me escucha en los problemas, Él me ama, Él me ayuda, Él me consuela y Él me guía. Y de esa manera una niña, algo precioso, un corazón sencillo, un corazón donde simplemente tenía problemas y se los ponía a Jesús, y Jesús venía, la consolaba, la ayudaba a ella y a cualquier otra persona que pueda ser humilde y que haga de su corazón un verdadero templo de Dios. También se le llamaba el santuario a ese lugar. Éxodo 25, versos 8 al 9, vamos a ver el pasaje, dice: y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, era un lugar santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Era un lugar separado, un lugar donde el más importante, el centro de todo era Dios, y donde Dios moraba y era especial para Dios. Y entonces uno debía de entrar a ese lugar, que era la casa de Dios, el lugar santo, santificado también en el corazón, apartando el corazón para Dios, habiendo dejado todo pecado. Había incluso en la vestidura una plaquita que tenían en la mitra que decía santidad a Jehová, y había muchas informaciones de cómo ese lugar era santo. Era un lugar de Dios, era un lugar apartado del pecado, era un lugar donde estaba solamente las cosas como a Dios le agradaban. También le llamaban casa del Señor. Éxodo 34, verso 26, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, que es un rito pagano que hacían otros pueblos, sino en vez de hacer eso, tú vas a ser agradecido conmigo y me vas a dar las primicias de los primeros frutos. Entonces, cuando ellos empezaban la cosecha, había una fiesta en la cual los primeros frutos, la primera manzana, el primer fruto que yo tenía, iban y se lo daban a Dios y le decían: Dios, muchas gracias porque pude cosechar esto. Muchas gracias porque tú me bendijiste en esto, Señor. Tú eres bueno, tú me estás proveyendo. Yo voy a poder sustentar mi casa, yo voy a poder estar contigo. Y era una ofrenda de gratitud, donde iban a la casa de Dios. Dios, ¿quién bendijo mi tierra sino tú? Y le decían gracias, y Dios los escuchaba, los consolaba, les ayudaba, les dirigía, les amaba. Era la casa de Dios en donde Él invitaba a su pueblo y ellos podían ir y convivir con Dios de manera directa. También era especial ese lugar, no solamente por los nombres, sino era especial por el material del cual estaba hecho. Estaba hecho de piedras preciosas, estaba hecho de oro, incluso extendido en hilos. Estaba hecho de plata, había una parte de bronce, había madera de acacia, que es una madera especial que no se pudre, de tal manera que podía durar muchos, muchos años ese templo, para que muchas generaciones pudieran tener lugar donde consagrarse y donde buscar a Dios. Y todo esto significaba algo, porque no es que Dios necesite el dinero, porque Él es dueño absolutamente de todo el universo, sino quiere decir más bien que ahí es la casa de un rey digno, de lo más sublime que existe en el universo, y que nosotros debemos de darle a Dios ese honor. Y cuando llegabas y veías un lugar tan majestuoso, tan precioso, tan hermoso, te impresionaba y decías: verdaderamente aquí vive el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El diseño fue inspirado por Dios y Él lo escogió. Él mismo dijo cómo debía de ser el diseño de ese lugar, y enseñaba muchas cosas espirituales el diseño. Por eso es que Dios lo diseñó como alguien que hace su casa, que empieza a hacer los planos, que quiere tener una comunión con una dama con la cual se va a casar, y hace los planos y hace la casa como Él cree que es mejor. Así Dios hizo la casa para que su pueblo pudiera entender las verdades espirituales importantes y pudieran conocerlo más. Éxodo 31, versos 2 al 3 y verso 6 dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y he aquí que yo he puesto con él a Olivab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, Dios estableció líderes, y esos líderes eran puntuales. Escogía escogía a otro. Yo puse de mi espíritu, yo puse de mi gracia, yo les expliqué cómo quiero que se hagan las cosas, y todo sabio de todo el país va a ir con ellos y van a ser dirigidos con ellos y van a entender y van a hacer lo que es lo más sagrado, lo más hermoso. Y ellos, siendo guiados por Dios, construyeron y diseñaron por la inspiración del Santo Espíritu de Dios aquel lugar majestuoso, siguiendo el diseño que Dios les mostraba. De tal manera que de nuevo vemos la elección de Dios. No es que alguien llegue corriendo y se ponga en algún lugar de relevancia, sino es Dios el que elige y el que escoge. Ese lugar fue hecho con la participación de todos y el liderazgo de aquellos que Dios escogió. Éxodo 39, versos 42 al 43, lo vamos a aprender, dice:
En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Fue algo en equipo, fue algo donde todos ellos trabajaron, donde unos coordinaban, los que tenían sabiduría de Dios iban y diseñaban, otros ofrendaban, el financiamiento fue voluntario, no andaban ahí pasando la charola 1000 veces, sino una vez hicieron una ofrenda, y ellos simplemente de lo que Dios les dio, porque cuando salieron de Egipto fueron llenos de riquezas que Dios les dio a través de lo que los egipcios les dieron a ellos a su vez. Ellos dijeron, vamos a poner esa ofrenda, y era algo que entre 3 millones de personas más o menos que había en aquel entonces, pues era como nada, hacer un lugar majestuoso de las riquezas que todos habían obtenido. Y era un privilegio el decir, yo voy a dar algo de lo mío para ir a ese lugar en el cual Dios va a estar también, y quiero darle algo a Dios. Y bueno, era un privilegio. También ese lugar tenía secciones que eran bellísimas y que eran muy importantes. Primero tenía una entrada que estaba al oriente. Y en esa entrada del oriente llegaba el pueblo y dejaba sus ofrendas en la puerta, cuando ellos iban a buscar a Dios, cuando le ponían incienso, cuando querían reconciliarse con Dios, o iban y querían hacer un sacrificio para cubrir sus pecados o algo. Ellos iban y dejaban todo eso en la puerta, y los levitas y los sacerdotes tenían otras actividades hacia adentro. Entonces todo Israel acampaba cerca de ese lugar. Era el lugar de reunión. En la puerta de entrada estaba Israel, y se reunía Dios con su pueblo, y el centro y el tabernáculo era donde todo el pueblo se congregaba, y había mucha bendición y gracia de parte de Dios. Y los israelitas más adelante en el futuro, cuando ya se establecieron en diferentes regiones del país, ellos también viajaban y caminaban, y varias veces al año iban al lugar en donde Dios escogió después su templo, que no fue una tienda solamente como el tabernáculo que estamos viendo aquí en el libro de Éxodo, sino después hubo un templo físico construido, y ellos viajaban y se esforzaban. Y esto habla de cómo la iglesia y cómo la gente debe de buscar y esforzarse en caminar, en acercarse a Dios, en ir a buscar aquello que Dios es el único que te puede dar. Y no había algo humano, sino algo divino que atraía a la gente para ir a buscar. Y llegaban y estaban ahí en la puerta del oriente, se reunían todos en sus casitas y estaban buscando, amándose, estando cerca de Dios, y de tal manera que el centro de la nación era Dios en el templo. Y el día de hoy el centro de la verdadera iglesia es Dios. Si no hay una comunión con Dios en el corazón de cada uno, no puede ser parte esa persona de la iglesia. Si el centro de tu vida no es Dios, no puede ser parte de la iglesia. No es por donde una persona va y se reúne, sino es donde esté su corazón. Y Dios, que era el centro, reunía a su pueblo ahí a la puerta del oriente. Después tú cruzabas la puerta y estaba el atrio, que era, por así decirlo, el patio. Y había varias cosas en ese atrio, que era el altar de bronce donde se hacían holocaustos y ofrendas por los pecados. El pueblo llegaba, hablaba con ellos, decía, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero esta ofrenda a Dios, yo le quiero agradecer a Dios por esto, o ponían alguna situación de reconciliación con Dios, restauración, etc. Y los levitas, ellos entraban en esa parte del atrio, y había un altar en donde hacían esos holocaustos y sacrificios para cubrir sus pecados. Había una fuente también que contenía agua que la usaban los sacerdotes para su oficio, y era un lugar de reconciliación. Entonces ellos llegaban, acampaban a la puerta, iban y se reconciliaban con Dios, lo amaban, ofrendaban, veían los milagros de Dios. Y después estaba también la presencia de Dios de manera especial en el templo. Éxodo 40, versos 9 al 10 dice: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Y está hablando que hubo un rito en el cual ellos ungieron el templo, ungieron todos los objetos que había en aquel lugar, las paredes, todo. Y cuando habla de la unción, quería decir que había una figura que reflejaba que el Espíritu Santo iba a venir a morar a ese lugar, y que Dios mismo iba a estar ahí. Entonces no era como ir a un lugar, digamos, religioso simplemente, sino había una gracia, había una unción, había una presencia de Dios. Desde que tú llegabas a ese lugar, el olor era especial. Éxodo 40, versos 27 al 28 dice:
Y quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Era hermosísimo, era atractivo desde el olor, era la casa de Dios, era preciosa, olía riquísimo, podías reconciliarte con Dios, podías poner tus ofrendas a Dios, era un lugar precioso. Y tenía una sección ya en la construcción misma, que era el lugar santo, y en ese lugar santo solamente había una puerta, no había dos puertas, había una sola puerta. Y esto nos refleja cómo para poder estar con Dios solamente hay una puerta, y esa puerta es Cristo. No hay dos puertas, nadie más puede hacer otra puerta, no había puerta de emergencia o puerta trasera, nada, había una puerta que es Cristo. Y Cristo es la puerta, y la única manera en la que una persona se puede santificar y puede llegar a tener comunión con Dios es a través de Cristo. Y aquí no entraban los levitas, sino los sacerdotes, y era un lugar que no estaba alumbrado en exceso. La luz estaba más adelante en el lugar santísimo. No tenía una luz enorme, sino que había un candelabro de oro de 7 brazos, cuya luz nunca se permitió que se extinguiera, y cada noche se encendía durante todas las tardes antes de que oscureciera. Nunca podía estar totalmente oscuro, pero tampoco era un lugar absolutamente lleno de luz, sino que tenía una luz para que tú te acercaras a donde estaba en la luz más fuerte, que era en el lugar santísimo. Había un altar de oro también, que se distinguía del altar de bronce, que ya hablamos de él, y se ofrecía incienso, podías ir, podías adorar. Había una mesa de los panes de la proposición, había alimento, había un lugar precioso donde tú podías adorar, donde podías buscar a Dios. Y después también estaba el lugar santísimo, que era la parte más excelsa de todas, donde estaba el arca, donde estaba el propiciatorio, el arca cubierta por 2 querubines, que era una figura del cielo, de los seres más importantes del universo, adorando y rendidos a Dios. Y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, que era Aarón, a estar directamente con Dios expuesto. Vamos a ver un pasaje, Éxodo 40, versos 20 al 21, dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahí está el arca que estaba en el lugar santísimo, el arca del testimonio, donde estaban las varas, donde estaba el maná, donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, estaban cubiertas por querubines, y todo eso estaba en el lugar santísimo. Y ellos tenían un acceso parcial. El pueblo venía y veía de lejos la bendición, llegaba a su ofrenda, a través de los levitas, y los sacerdotes iban a hacer una reconciliación con Dios, y de alguna manera veían al sacerdote como aquel mediador entre Dios y ellos para que pudieran ser sus pecados perdonados, pero había una unción y una gracia y una restauración que ellos sentían en sus corazones. El día de hoy no necesitamos nada de eso, tenemos acceso absolutamente a todo por medio de lo que nuestro precioso Señor Jesucristo hizo. Mateo 27, versos 50 al 51, la primera parte del verso 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Él quitó esa división entre el lugar santísimo y el lugar santo, lo quitó por su carne expuesta, rasgó el velo con un sacrificio perfecto, donde ya no hay más sacrificios que hacer por los pecados, porque no puede haber otro sacrificio más perfecto que el que Él hizo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y por eso Él es la puerta, y por eso Él es el que perdona, y por eso Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y el que te puede dar el perdón y el consuelo, y te puede ayudar, bendecir, consolar, y enviar al Consolador para que muere siempre contigo, y hacer que tu corazón sea el templo y sea el altar, y tú estés cerca de Dios y con Dios morando en ti por siempre. Los sacerdotes también tenían una ropa especial que está llena de figuras, y que más adelante vamos a estudiar a detalle esta ropa. El día de hoy nada más vamos a mencionar las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 40, versos 13 al 15 dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Eran vestiduras sagradas que Dios las diseñó, que tenían muchos significados, que estaban ungidas, que tenían una mitra que tenían ahí en la cabeza, y en esa mitra había una lámina que decía santidad a Jehová. Y siempre que el sacerdote iba a hacer sus funciones, tenía esa lámina que tiene una explicación de que en nuestra mente debe de haber un pensamiento que es
mis pensamientos, mi vida está apartada para Dios. Yo vivo para Dios. Tenían un efod que tenía un pectoral con joyas, y en esas joyas estaban los nombres de las tribus de Israel, y se consideraba entonces muy precioso a sus hermanos, cerca del corazón, para que pudiera orar el sacerdote por ellos, para que pudiera interceder, que es el fruto de la salvación. Una persona, cuando tiene una verdadera salvación, de manera natural ama a sus hermanos, quiere interceder por ellos, quiere darse por ellos. También el sumo sacerdote tenía 2 piedras que tenían un nombre, que era Urim, y la otra era Tumim, que con esas piedras ellos se comunicaban con Dios, literalmente. Entonces le hacían una pregunta a Dios, y según alguna expresión que Dios hiciera a través de las piedras, podía saber si Dios quería una idea o quería la otra, y Dios hablaba con ese Urim y ese Tumim, que después más adelante la Biblia dice: tu Urim y tu Tumim sea para tu varón piadoso. Esto es, cualquier persona que ame a Dios de todo corazón y que sea fervorosa puede llegar a tener esa guianza de Dios. También era especial el lugar por los servicios. Los servicios eran diarios, en la mañana y en la tarde. Esto habla de cómo se consagraban a Dios siempre. Habían servicios en el día de descanso, el sábado para ellos, el domingo para nosotros, en la mayoría de los casos. Había servicios mensuales, había servicios anuales, había fiestas en las cuales ellos iban a buscar a Dios. Y todo esto te reflejaba que en tu vida tú tuvieras una consagración constante y continua a Dios. Lo mejor de todo era que Dios estaba presente en ese lugar, y Dios lo hacía diferente y Dios lo hacía importante. Éxodo 40, versos 34 al 35, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. De tal manera que estaba gloriosísima la presencia de Dios aquí, muy fuerte. Cuando estudiamos cómo Dios se manifestó en el monte, leímos cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero en esta ocasión, cuando Dios llegó al tabernáculo, era tan grande y tan fuerte la presencia de Dios que el mismo Moisés no pudo entrar al tabernáculo de reunión. Era algo gloriosísimo a lo sumo. Y Dios mostró esa gloria, y era como la parte principal, una bendición enorme, donde Dios se presentaba, Dios bendecía, Dios visitaba a su pueblo, Dios guiaba por medio de los sacerdotes, del sumo sacerdote, Dios aceptaba las ofrendas de ellos, y había una visitación gloriosísima y preciosa de Dios. Y para entender la importancia de esta visitación de Dios, que es lo que hace diferente a un verdadero cristiano de una persona que simplemente tiene una costumbre religiosa de ir a buscar en algún lugar, hay una anécdota en la mitología griega que nos refleja una explicación interesante, hablando sobre las sirenas, que ellas eran hermosas y bellísimas, y que tocaban una música muy atractiva y atraían a los marineros que iban pasando por ahí hacia un lugar donde se destrozaban sus barcos. Pero eran tan hermosas ellas y tocaban una música tan preciosa que los marineros no podían evitar el desviar el barco hacia acercarse a donde estaban las sirenas, y había ahí piedras donde ellos terminaban destruidos sus barcos y ahogados. Y muchos murieron y fueron seducidos por las sirenas. Sus barcos se hacían pedazos en las rocas. Y bueno, algunos lograron escapar con una solución ingeniosa. Por ejemplo, le pusieron cera a los oídos a todos los marineros, de tal manera que no pudieran oír, y cuando pasaban por ahí, pues como estabas con los oídos de forma que no pudieras oír, no había tentación, y podías seguir en el barco sin desviarte hacia las sirenas. Una persona quiso oír el canto de las sirenas, que decían que era muy majestuoso. Entonces se subió al mástil y le pidió a los marineros que lo amarraran, y que por nada, aunque le suplicara o hiciera cualquier cosa, por nada lo soltaran. Y entonces le puso a los marineros cera, y el hombre estaba oyendo a las sirenas y estaba desesperado, estaba batallando con las cuerdas, quería salir, quería ir hacia la tentación, estaba desesperado, pero sus amigos lo amarraban más y no lo soltaron, y así es que él logró oír el canto de las sirenas sin que muriera por ellas. Pero hay una solución que fue mucho más ingeniosa y con menos sufrimiento. Otro hombre llevó en el barco a Orfeo.
Ese Orfeo era un hombre que cantó y tocó maravillosamente, de una forma tan hermosa y tan bella, que las voces de las sirenas fueran como nada al lado de Orfeo. Y muchos, cuando tratan de enfrentar la tentación, la hacen como esos marineros, tratando de taparse con cera los oídos y decir no veo, no veo, no veo, no veo. Y esa es una forma, pero no es la mejor forma. Otros están como desesperados ahí deseando ir y revolcarse en la tentación, como el que estaba en el mástil, pero no es la mejor forma. La mejor forma es que a tu barca subas a Orfeo, que tú tengas a alguien que es mucho más precioso que la tentación, que tú tengas al Dios vivo, no a una religión, al Dios vivo que puede venir, que puede llenar de luz tu corazón y tu vida y que hace algo totalmente diferente, un antes y un después en la vida de una persona. Y eso hizo Dios cuando llegó al tabernáculo. No era un tabernáculo importante porque tuviera oro, tuviera joyas y tuviera figuras, sino era importante porque Dios lo visitó. Y es tiempo, querido amigo, que nosotros empecemos a trabajar en nuestro tabernáculo, en nuestro corazón, a preparar todo, a hacer de Dios para que podamos estar ad hoc y para que Dios venga y nos visite. Y cuando Dios se presentaba ahí, les daba su guianza. Éxodo 40, versos 36 al 38, dice la Biblia: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de la casa de Israel en todas sus jornadas. Había un milagro en donde había una nube, tú podías llegar cansado, podías llegar de lejos, llegabas con tu tiendita, te ponías allí cerca de la puerta del oriente y llevabas tus ofrendas y tú veías una nube de día. En un lugar desértico era precioso tener sombra, había frescura, había bendición, olías el olor precioso del templo, sentías la presencia de Dios. Dios estaba ahí y Dios les protegía y no los atacaban porque en la noche había una columna de fuego y Dios les bendecía y ellos podían ver milagros de parte de Dios. Había protección en el día, había calor en la noche, la gracia de Dios protegiendo a su pueblo. También la Biblia nos enseña sobre este lugar que la búsqueda no debe ser basada en formas, sino que lo más importante era basarse no en los métodos religiosos, sino en el corazón. Y vamos a ver un ejemplo que no era la forma, sino el corazón. 1 Samuel 28, versos 5 al 7, dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y aquí ves a un hombre que era rey, que además Dios en un tiempo lo había escogido, pero que también Dios estaba molesto con ese rey, porque había sido injusto, porque había sido malo, había sido perverso. Y entonces Dios apartó su espíritu y él usó todas las técnicas adecuadas para buscar a Dios. Fue con el Urim y el Tumim, fue con el Efod, consultó a Jehová, fue con los profetas, fue con todo, tenía miedo, tenía su corazón turbado en gran manera y tú podías creer, ese hombre está buscando a Dios. Mas Dios veía que su corazón no era el adecuado, entonces Dios no le respondía, ni por profetas, ni con el Efod, ni por Urim, ni por nada. Hasta que salió lo que había realmente en su corazón, que era: ve y busca una divina, que era un pecado, y yo necesito que alguien me responda. Y Dios no se agradó de esa búsqueda que tuvo ese hombre, y de hecho terminó muerto después de aquella acción. Pero hubo otro, más adelante, que tuvo una búsqueda diferente, y lo vamos a estudiar también, que es 1 Samuel 30, versos 7 al 8. Dice la Biblia: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y por cierto librarás a los cautivos. Aquí David no tenía tantas cosas como las tuvo Saúl.
No tenía el Urim, no tenía más que el efod, una simple vestidura del sacerdote, no tenía el templo cerca, no tenía profetas, no tenía nada, pero tenía el corazón. Y en su corazón, con lo que tenía a la mano, que era un efod, oró a Dios. Y lo hizo de buen corazón porque estaba pidiendo lo adecuado por el pueblo de Dios, por la iglesia, y siempre un líder debe de buscar lo mejor por la iglesia. Y Dios le dijo qué era lo que debía de hacer y le dio su bendición y le dijo que iba a traer su gracia. De tal manera que Saúl buscó con todos los elementos que había en el templo, como rey, como una persona que podía convocar a todos. Y David tenía mucho menos elementos, pero tenía el corazón. Y Dios no ve tanto las formas, Dios ve el corazón. Y Dios quería que ellos se renovaran, que buscaran y que fueran totalmente suyos. Aún había una parte en la cual habla la Biblia de una renovación. Y esto lo podemos reflexionar en la forma en la que se construyó y en el día en el que se construyó, que es Éxodo 40, versos 1 al 12. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y aquí la parte que quiero enfatizar es que se levantó el primer día del mes primero. Recuerda que ellos cambiaron el año cuando ellos salieron de Egipto. Y entonces tenían un periodo que era como de una vida nueva que Dios había traído en ellos cuando habían salido de la esclavitud. Pero el siguiente año ellos erigieron ese tabernáculo de reunión. Y algo nos está hablando Dios, que es: el primer año vengo y te libro, te alimento, te llevo, con paciencia les estuve hablando, etc. Y el siguiente año, en otro periodo, te voy a enseñar el tabernáculo de reunión. Un lugar para que tú y yo nos podamos encontrar. Un lugar en el cual podamos tener cercanía. Vas a tener más bendición. Y la vida en ocasiones es por ciclos, como ellos que tuvieron la liberación, que salieron de Egipto, que fueron libertados, que vieron el poder de Dios, que vieron el mar que se abrió, que vieron las riquezas que Dios les dio y que hizo Dios un milagro grandísimo porque venció a la nación más poderosa del mundo en su época y sacó un grupo de esclavos de Egipto. Pero al siguiente año, cuando se conmemoraba la celebración, Dios le dice: mira nuestro aniversario, yo quiero que tú tengas un lugar de encuentro donde tú puedas estar cerca de mí. Y de ahí viene el tabernáculo. Y Dios en la vida del creyente va haciendo ciclos en los cuales va renovando a la persona, le va guiando, le va fortaleciendo, le va ayudando, le va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más listo en cuestiones espirituales, le va renovando y Dios lo quiere hacer contigo. Y por eso la invitación es que nunca te estanques, que sepas que Dios siempre tiene algo nuevo que darte y por donde verdaderamente invitarte a crecer, porque la senda, cuando tú eres justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es la invitación el día de hoy, amigo? La invitación es que tú hagas tu propio tabernáculo. Ya no tenemos que construir un tabernáculo físicamente, pero tú puedes hacer de tu corazón tu tabernáculo. Que sea el tabernáculo de testimonio. ¿Cómo el tabernáculo del testimonio? Así como ellos guardaban los milagros de Dios para con ellos, el maná, la vara que reverdeció, el pacto, etcétera, que todos los milagros que Dios ha hecho para ti, tú los guardes en tu corazón. Que su palabra la tengas guardada en su corazón. Que la Biblia sea algo importante en ti. Que tu corazón siempre esté limpio. Como el sacerdote que tenía una placa que decía santidad a Jehová, y que tú digas: yo voy a llenar mi mente de una vida que sea apartarme para Dios. ¿Para qué voy a estar apartado para el pecado y para tantas cosas necias? Voy a mejor ser de Dios. Y que empieces a crear una casa en donde tú estés con Dios, en donde tú te relaciones con Dios, un lugar especial, un lugar sagrado, un lugar donde tú puedas crecer y puedas encontrarte con Dios y Dios te pueda ir llevando cada vez a más. Porque algo interesante es que ese lugar tenía 3 secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya hablamos también. Y en la parábola del sembrador también hay 3 tipos de personas que dieron resultado. El que dio resultado al 30 por 1, el que dio resultado al 60 por 1 y el que dio resultado al 100 por 1. De tal manera que Dios tiene alimento para todo tipo de personas. No importa tu tamaño, no importa si tú eres un nuevo creyente, Dios tiene pan, Dios tiene alimento para ti. Y el apóstol Juan también dice que les escribía a los hijitos, a los recién convertidos, a los jóvenes y a los padres. Y Dios tiene palabra para todos. Y Dios nos puede hacer crecer a todos. Y en ese lugar
en donde tú hagas el tabernáculo en tu corazón. Dios, si verdaderamente lo haces, te va a llevar a crecimiento, porque Pablo decía, el crecimiento lo dio Dios. Y si tú empiezas a consagrarte, si tú buscas de todo, con todo tu ser a Dios, Dios te va a ayudar, te va a cambiar, te va a bendecir. Que tú en lo más sagrado de tu corazón pongas exactamente lo que había en ese templo. ¿Qué había? La ley de Dios, que tú pongas la Biblia, la vara de Aarón que reverdeció, que digas, oh, yo quiero tener esa vara. Yo quiero que Dios me escoja a mí. Porque esa vara quiere decir que Dios escogió a Aarón, que no fueron los otros líderes que decían, soy yo, me voy a levantar, yo soy. No, Dios les dijo, espérense. Y no es cuando alguien se levanta en la carne y quiera ponerse ahí a hacer la obra de Dios, sino es cuando Dios diga, es Él o es Él. Cualquier persona espiritual debe de buscar que la vara de Aarón reverdezca. Pero si son carnales, se están peleando después por el hueso religioso, como los políticos se pelean por una diputación o algo parecido. Y no es así en el reino de Dios. Dios quiere que Él sea el que elija. Y que tú digas que Dios me elija a mí. Dios, yo quiero ser elegido. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me santifiques. Yo quiero que tú me perdones y me metas en ese tabernáculo. No es porque un hombre venga y te diga ya eres salvo. No es porque alguien te haga un examen de no sé qué. ¿Qué importa eso? El único que hace reverdecer la vara es Dios. Que diga, Él tiene vida. Yo le di vida a Él o a ella. Y Dios quiere darte vida. Y que en lo más sagrado de tu corazón digas, yo voy a preparar mi corazón. Voy a quitar todo el pecado. Voy a apartar todo lo que está mal. Voy a poner mi mente enfocada en la santidad. Voy a hacer de Dios. Voy a hacer que mi vida sea un lugar agradable para Dios y no voy a descansar hasta que Dios extiende su vara y me diga, tú estás perdonado. A ti te elegí, como se lo dijo a Aarón. Que tú en lo más sagrado tengas su palabra. Y en lo más sagrado Dios también tenía una porción del maná, que quiere decir que Dios te va a dar el alimento y te va a dar la fuerza para que tú puedas crecer y tener gracia y tener fuerza y tener bendición. Hay tantos simbolismos en esto del tabernáculo con los cuales Dios nos habla y debemos de trabajar en nuestros corazones para estar así, ser de Dios absolutamente. Que oigamos su voz, que tengamos la guianza de su espíritu, que sepamos oler su aroma y su perfume y que nos enamoremos de Dios como en Cantares. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. A veces una mujer enamorada de su amado, que finalmente es una figura de cómo Dios te puede enamorar a ti. Que sea en lo más sagrado de tu corazón un lugar de rendición, como estaban esos querubines adorando, postrados ante Dios. Que no sea algo difícil adorar, que sea algo natural, que tengas la presencia de Dios, que Dios esté con nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El mundo clama por una iglesia que se levante llena de Él. Sé tú parte de ella. Ven y entrégate a Dios. Prepara tu corazón y sé de Dios. A manera de conclusión, vamos a leer Primera de Reyes 8, versos 64 al 65, que pasó muchos años después en una consagración, en un evento en el cual ellos santificaron ese lugar de reunión para Dios y Dios los visitó. Dice, aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entraban en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. O sea, ellos consagraron ese lugar, ellos fueron a buscar a Dios de todo su corazón y estuvo tan hermoso que en una fiesta que era de 7 días, dijeron, no, aquí yo me quiero quedar. Y vamos a otros 7 días. Y había un gentío el que había ahí. Y te describe una extensión muy grande que ellos ocuparon cuando se voltearon a Dios. Un verdadero avivamiento. Oh, si nosotros nos volteáramos a Dios, si Dios llenara nuestros corazones, multitudes podrían correr a Dios y podría venir su bendición
y su gracia. Como dice también el libro de Cantares, atráeme, en pos de ti correremos. Solo cuando estamos atraídos por Dios podemos hacer que otros puedan correr a Él. Y Dios nos invita a que nosotros, es tiempo de que nos rindamos a Dios y seamos de Dios. Primera de Reyes 8:66, con este pasaje terminamos. ¿Qué más pasó en aquella ocasión? Y al octavo día despidió al pueblo, o sea, después de los 2 periodos de 7 días, al octavo del segundo periodo. Y ellos, bendiciendo al rey, se fueron por sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho con David, su siervo, y a su pueblo Israel. O sea, era un lugar de bendición, era un lugar de visitación, era un lugar donde regresaban felices a sus casas, gozosos, llenos en su corazón por todos los beneficios de Dios. Esa es la verdadera búsqueda de Dios, no algo cansado, no algo apático, no algo de decir tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Eso es una persona que no entiende delante de quién está. Es como nada dejar cualquier cosa al lado de Dios. En Dios están todas las riquezas y toda la bendición. Y entonces ellos fueron, se consagraron a Dios y Dios les dio fuego, les dio gracia, les dio alegría, les dio gozo, les dio beneficios, les dio un buen líder a David, les dio bendición, les dio dirección. Haz lo mismo, amigo. Es tiempo de que construyas en tu corazón ese tabernáculo tú y que te dediques a buscar a Dios hasta que tu corazón sea lleno de Él. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Que tengan bonita tarde. Estamos despedidos. Nos saludamos la siguiente semana.